Bienvenidos libreros a otro lunes de literatura, yo soy el lector anónimo y seguimos con el especial de... Y llegamos al tercer libro de las Crónicas de Narnia, que se titula El caballo del muchacho. Es un libro muy... ¿cómo decirlo? Está catalogado como el peor dentro del fandom. A mucha gente no le gusta, es uno de los libros menos populares de la saga, es uno de los libros que menos se ha leído o que mucha gente de plano lo salta. Fue uno de los últimos que yo leí de la saga. Fue el tercero en publicarse, pero el quinto me parece, perdón, el tercero en orden cronológico, pero es como el quinto en haberse publicado. Y creo que lo que pasa con este libro es que rompe mucho de lo ya visto en los anteriores, porque literalmente se despega de todo lo que es Narnia. De hecho, la historia ni siquiera ocurre en Narnia tal cual, ocurre en otro reino llamado Calormen, donde vive un niño llamado Shasta y su caballo Bree, con el que tendrá que vivir varias aventuras. Y esto fue un giro completamente distinto para lo que nos tenía acostumbrado C.S. Lewis, porque a pesar de que cada libro de Narnia a veces llegan a cambiar los personajes y las situaciones, siempre trataba de seguir la misma línea y que los siguientes protagonistas tuvieran relación con los anteriores. Por ejemplo, bueno, más adelante comentaré un poco más acerca de esto. Aquí, como les digo, cambió todo, dio un vuelco completamente, un giro de 180 grados para la historia, porque me imagino que él quería ampliar el mundo de Narnia, toda su mitología, todo su contexto, y no nada más presentarnos las aventuras en esta parte de su mundo mágico, sino ver más allá. Y quizá es por eso que muchos lectores no le tuvieron tanto aprecio a este libro, porque pues es completamente muy ajeno lo que estamos acostumbrados a leer, aunque sigue la misma línea de aventuras fantásticas. Tenemos a este personaje, este niño, tenemos a un animal parlante, como muchos que ya han sido protagonistas en los libros anteriores, y creo que fue un riesgo muy interesante, porque cuando lees una saga estás acostumbrado a siempre seguir a los mismos personajes, los mismos escenarios, y puede llegar a ser repetitivo y puede llegar a ser cansado. Y que C.S. Lewis haya tomado la decisión de cambiar esto para sí mismo, para explorar un poco más, tal vez para eh, otros géneros, ver cómo funcionaban dentro de Narnia, es algo muy interesante, es algo que muy pocas veces se ha visto en sagas, sobre todo una que ya está muy avanzada, como el que les comentaba en mis videos de Lemony Snicket, que de repente los sientes muy formulaicos por cómo están escritos. Y aquí sí el autor decidió explorar diferentes narrativas, y a mí me agrada mucho este libro. Sí, demasiada gente me lo vendió como el peor, sí, muchos fanáticos me decían que era el libro más aburrido, que era el peor de la saga, que no era muy interesante. A mí me gustó, me recuerda un poco a Rogue One de Star Wars, que si bien funciona dentro de la mitología de las películas, es ajena porque tiene otros personajes, tiene otras historias, tiene otros, otros planteamientos. Entonces, El Caballo del Muchacho vendría siendo más un spin-off que una continuación directa. Porque, bueno, sí aparecen los hermanos Pevens en este libro, pero aparecen muy casi como cameos, que, bueno, para quien no esté familiarizado con este término, son apariciones fugaces de otros personajes, como los que hacía Stan Lee, por ejemplo, en las películas de Marvel. Son mencionados, pero su presencia es muy reducida, y también aparecen como adultos, siguiendo la continuación de El León, la Bruja y el Ropero. Toda la, toda la, el protagonismo recae en Shasta y Bree, en estos personajes, y sigue un poco esta tendencia de los cuentos de hadas, pero los menos convencionales, como lo fueron Las Mil y Una Noches, todos estos relatos de Medio Oriente que tenían muy fascinados en aquella época a los británicos sobre todo,
este choque cultural que hubo entre ellos y los relatos tipo Aladino, Alí Baba, los 40 ladrones, toda esta mitología que les empezó a llegar, que empezaron ellos a explorar. Por eso, por aquella época también era muy común ver muchos relatos de, por ejemplo, de fantasía selvática, como el Tarzán, el rey de los monos, o el género de espada y brujería, que es una subtrama de la fantasía donde vemos personajes en situaciones muy místicas, luchando contra hechiceros, contra demonios. Entonces creo que C.S. Lewis quiso también probar y alejarse de los convencionalismos de la fantasía, que eso también es muy interesante y es algo que no recuerdo yo que en esa época se tomara tal cual. De hecho, es raro que la fantasía tome de referencia a otras mitologías que no sean por ejemplo, la medieval, los ciclos artúricos, la mitología nórdica. Estamos muy, muy apegados a ese tipo de estereotipos o de arquetipos. Y aquí como que Luis quiso tomar todo lo que estaba llegando de las mil y una noches, de todos estos relatos de Medio Oriente. Y por eso creo que, digamos, es como una especie de homenaje a toda esta influencia en que empezó a llegar a la literatura británica. Sin embargo, hubo mucha polémica, o se fue generando mucha polémica, a lo mejor en su momento no retumbó tanto. Sabemos que Lewis era un cristiano comprometido, que Narnia tiene mucha referencia bíblica, tiene mucha eh, presencia cristiana en su narrativa, eso no es nada nuevo. Y los calormenos de cierta manera estaban basados en el pueblo musulmán, toda su estructura, toda su sociedad, toda su representación física y a menor medida cultural. Entonces mucha gente empezó a decir que sí, esta era una especie de crítica, burla, sátira hacia los musulmanes, hacia toda esta gente que pues sabemos, eh, tanto si eres creyente como si no, que hubo una invasión, hubo ahí diferentes peleas, diferentes conflictos a lo largo de la historia del cristianismo entre templarios y los musulmanes y toda esta situación. Entonces, mucha gente con el paso del tiempo ha considerado este libro como hasta racista, lo han comentado. No sé si lo hizo intencionalmente o solo fue pues ya saben, como un mal concepto. Recordemos que eran otras épocas, no había tanta información, no había tanta manera de profundizar más acerca de otras culturas, de otros contextos sociales. Digamos que pecó de inocente, digamos que se le pasó la mano en ciertas cosas, porque hasta eso no siento que ofenda demasiado, que sea como digamos, por ejemplo, en su momento que Roald Dahl escribió Charlie y la fábrica de chocolates y que los Oompa Loompa originalmente eran aborígenes y que después se consideró tan ofensivo que lo cambió a estos seres mágicos que ya todos conocemos. Entonces no creo que vaya por ese punto, no incomoda realmente, se puede leer bien el libro y creo que es una representación adecuada, no dignifica, digamos, a este pueblo, pero tampoco creo que se burlen ni les falte el respeto. Entonces creo que también es lo que ha generado que no sea un libro tan popular, pero me parece una buena historia. Me parece que Luis hace una buena representación de todos estos relatos de Medio Oriente que les digo, que siento yo que era la influencia que estaba teniendo en ese momento, que fue interesante que haya explorado, que haya experimentado, que haya querido salirse de lo convencional que ya estaba haciendo en ese momento. Y vale la pena rescatar eso, porque siempre nos quedamos como que Narnia son solo libros para niños, pero realmente C.S. Lewis con ellos proponía cosas distintas o cosas diferentes, a diferencia de otros autores, digamos, más elaborados que siempre quedan atrapados en la misma idea, en la misma mitología, en los mismos contextos y que nunca exploraron y decidieron buscar otras ideas. Estoy repitiendo mucho la palabra explorar ahora que lo pienso. Pero ese es el punto. Creo que Lewis hace un libro muy agradable, muy ameno, muy simpático, que es verdad que no aporta mucho a la mitología de Narnia como tal, pero también funciona dentro de lo que cuenta. Varía
un poco, porque al fin de cuentas Narnia nunca se caracterizó por ser una saga centrada en sus personajes, sino en sus mundos, en sus aventuras, y era una buena propuesta y creo que vale la pena por eso. Es un libro que a mí me gustó mucho, me agradó. No sé si decir que es de mis favoritos, pero sí es al menos un libro que me gustó leer en su momento, que me atrajo, que me atrapó, que funciona para dentro de la saga y que vale la pena. Entonces, ahí se los dejo, El caballo y el muchacho de C.S. Lewis, del tercer libro de las Crónicas de Narnia, que espero lo revalore la gente. Es un libro que les digo no es muy querido ni por los fanáticos ni por los lectores, pero que creo que tiene cosas que vale la pena rescatar y que es una muy buena propuesta literaria y que es una buena manera de cambiar un poco la fantasía. Entonces espero que si lo han leído díganme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si lo consideran el peor libro de la saga o si creen que vale la pena de valorarlo. Yo me despido, no sin antes decirles que les agradezco que le den like a estos videos, que los compartan, que se suscriban, que me dejen sus comentarios, todo es bien recibido siempre y cuando tenga buena ortografía. Y los espero la próxima semana con otro lunes de literatura y solo les deseo que disfruten de sus lecturas.